Vamos a hablar de dos proyectos y cómo estos proyectos le brindan, en este caso, a la sociedad sanjuanina y específicamente al Museo de la Casa de Sarmiento. Bueno, algunas mejoras, algunas estructuras, cómo consolidar esto que es un patrimonio cultural. Y es por eso que estamos con Ana Pocci, investigadora de IRPA CONICET, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, también con la licenciada Emilia Erostarbe, bueno, directoras y codirectoras también de este proyecto. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, sabemos que son varios años de trabajo que ya vienen realizando en este proyecto y como habíamos hablado, contemos un poco de qué se trata el proyecto, pero cuáles son los trabajos que han realizado y cómo la ciencia que ustedes trabajan y cómo lo que han ido investigando, cómo eso ha mejorado lo que tiene que ver con la Casa de Sarmiento. Bueno, nosotros tenemos este proyecto que es ICITCA desde el año 2020. Hemos tenido dos etapas, la primera etapa en la primera convocatoria, la segunda etapa en la segunda convocatoria. Lo que nosotros hacemos es como si fuéramos detectives del edificio, por así decirlo. Entonces nosotros vamos viendo cómo es la evolución de ese edificio a lo largo del tiempo, ya sea viendo todo lo que es la documentación gráfica, la documentación escrita, siempre abordándolo desde el lado de la tecnología, la parte constructiva y cómo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que el patrimonio no es algo estanco, que queda como se cree generalmente que es algo histórico y queda ahí frisado, por así decirlo, sino que va evolucionando con el tiempo. Y una de las características que tiene el proyecto, al ser un edificio que está todo revocado y además que es Monumento Histórico Nacional, no podemos intervenir físicamente en él tan fácil. Entonces, con tecnologías que nosotros utilizamos, tecnologías más de avanzada, como son detectores de metales o cámaras termográficas, como se está mostrando ahora en la imagen, nosotros vamos descubriendo qué es lo que hay atrás de ese muro y sabiendo cómo está construido, siempre fijándonos en los planos, por ejemplo, o en las fotografías o en archivos históricos, hilando toda esa tecnología en los escritos, en lo que nosotros vemos, más estas tecnologías, digamos, no invasivas, para poder detectar si vemos alguna lesión, por ejemplo, que el museo tenía una grieta que se acentuó un poco más después del terremoto del 2021, que ya existía esa grieta, había sido tapada. Entonces nosotros empezamos ahí, sí pudimos intervenirlo, ver esa grieta, porque desde la Comisión Nacional de Monumentos nos dejaron, y fuimos viendo la materialidad y a la vez chequeando con todos estos artefactos tecnológicos qué se había hecho y no, sobre todo después del terremoto en 1944, que se consolidó. Porque hay que tener una premisa, la casa es de adobe, pero en el 1944 tuvo la consolidación del arquitecto Mario Busquiazo de Buenos Aires y se le colocó todo lo que es vigas y columnas de hormigón. ¿Cómo se hace para conservar algo así como la Casa de Sarmiento, que por ahí no puede tener tanta intervención como ustedes dicen? Claro, por eso. Entonces, este estudio lo que hace es ver, como te dije al principio, como detectives, ir viendo toda esa evolución, todo lo que tiene la casa, tratando de hacer como un chequeo médico del edificio para ver bien ese diagnóstico y después hacer esa consolidación o lo que se necesite y se pide autorización a Nación, por supuesto, se dan las sugerencias, a nosotros nos parece que está pasando esto, entonces ellos pueden venir, chequear o con la ayuda de nosotros y también con el personal del museo. ¿Cuáles son las mejoras que han podido concretar en la Casa de Sarmiento? En términos de mejoras, ninguno, en el sentido de que nosotros no intervenimos físicamente en el edificio más que en la etapa del diagnóstico. Claro. ¿Sí? Por ahí sí, digamos, dentro de los estudios no invasivos que comentaba Ana, que son los que están atravesados por el aparato tecnológico, como el LIDAR, el escaneo LIDAR que se hizo, la cámara 3D y demás, la cámara termográfica. Después sí tuvimos una intervención que fue la que mencionó, que es la ventana de exploración que se abrió en el muro, que esa sí es una intervención que se llama mínimamente invasiva, pero es destructiva, digamos, de los revoques. Pero nuestro estudio es hasta el punto de la investigación, de diagnosticar, claro, y poder reescribir el relato histórico de la casa, de sus construcción y de sus intervenciones, para en función de eso poder que después las autoridades que corresponden puedan tomar la decisión sobre la intervención, ¿sí? Claro. Pero básicamente, hoy en día, lo que normalmente se hace en el museo, el mismo personal del museo, es acciones de mantenimiento, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con ir reparando pequeños desperfectos que hayan, tratar el tema de las termitas, que es una patología que la aqueja bastante a la casa.
¿Cómo creen que su investigación ha aportado a toda la comunidad sanjuanina desde la ciencia? Y desde la ciencia, sobre todo, que al hacer el nuevo relato, digamos, nuevo no estaba, pero verlo desde otra mirada, ver cómo ese edificio ha evolucionado a lo largo del tiempo, como te dije que el patrimonio no es algo estanco, sino que cambia y hay que saber las épocas. Entonces dejar ese legado, porque es un legado futuro, saber el pasado es ver qué está pasando en el presente y dejarlo para futuro. Entonces, para que se pueda seguir preservando ese legado de manera adecuada para conservarlo, sobre todo porque vivimos en una provincia sísmica, entonces alberga ese edificio, por ejemplo, o cualquier edificio alberga personas y sobre todo está el riesgo de las personas. Entonces saber después intervenirlo o lo más adecuadamente posible, teniendo todo este diagnóstico, les puede permitir que siga funcionando. También nosotros hemos estado en el crear conciencia en todas las jornadas. Sí. Y ahí también le mostrábamos a la gente los mismos aparatos que usamos nosotros, no el escáner LIDAR, que eso fue con la Universidad Nacional de La Plata, pero sí el detector de metales, que también sirve para la vida cotidiana. O sea, todo lo que es detector de metales y eso para en una casa, o si quiero conservar algo, una casa de mi abuela o mi casa misma, con ese detector yo puedo ver a dónde hay cañerías, todo antes de picar, por ejemplo. Entonces, bueno, se usan muchos aparatos que son buenos para tenerlos, si uno los tuviera, o los profesionales, y poder ayudar antes de hacer una intervención, digamos. En este marco también han estado trabajando en otro proyecto más pedagógico, podríamos decir, con lo que es la arquitectura vernácula en una escuela de Bermejo. ¿De qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura vernácula? La arquitectura vernácula es esa forma de construir y de hacer territorio que es propio de nuestras comunidades, ¿sí? Sobre todo, digamos, a lo que más referenciamos es la construcción con tierra, al adobe, pero son esas formas de adaptarnos al territorio que han tenido las comunidades y que lo han heredado de una generación en otra. A eso nos referimos cuando hablamos de arquitectura vernácula. Y en este proyecto nosotros lo que quisimos integrar fue la cátedra de historia, teoría, historia y crítica de la arquitectura, en la cual somos docentes, que es la última historia de la carrera de arquitectura, con los chicos de la Escuela de Bermejo, porque ellos están cursando la orientación en turismo. Entonces, vincular ambas disciplinas que dialogan, digamos, en la calle dialogan permanentemente la arquitectura con el turismo, y también para acercar a los chicos de la escuela al mundo universitario, que vean que no es un cuco, digamos, que está más cerca de lo que ellos creen, que es una posibilidad, que ellos desde el medio rural también tienen el derecho a acceder a la formación universitaria si es lo que desean en su proyecto de vida. Y también llevar a los chicos de la universidad al territorio, a experiencias menos hegemónicas, ¿sí? De salir de la ciudad, de mirar otras realidades, otras maneras de construir San Juan, que las vemos en las zonas rurales. Y bueno, eso la verdad que enriqueció muchísimo a ambas instituciones, tanto a los docentes de ambas instituciones como a los estudiantes, en este intercambio, en poder que los chicos, sobre todo de la escuela de Bermejo, se pudieran empoderar en sus conocimientos, porque ellos se sintieron muy valiosos cuando vieron que el conocimiento que ellos tienen propio de su habitar cotidiano era valioso para los estudiantes de arquitectura, era una información que ellos no tenían. Entonces, en esos intercambios, la verdad que se generan unas sinergias muy interesantes. Por último, ¿qué significa para ustedes como investigadoras construir ciencia y aportar a lo científico del país y sobre todo a la provincia de San Juan desde su conocimiento? Y eso, bueno, para nosotros es súper importante, como te dije antes, cuando por ahí estos espacios, los espacios que hicimos con el Crear Conciencia o la Noche de las Universidades, llegar a la sociedad, digamos, y mostrarles lo que hacemos, que también puede estar en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque a su vez una de las cosas que también hicimos fue rompecabezas para los chicos, para cualquiera, porque jugaron los grandes también, donde veían la evolución de la casa con diferentes imágenes y se sorprendían cómo era la casa. Eso se puede hacer con cualquier edificio. Esto de aportar lo que dijo Emilia, de traer a los chicos de Bermejo, por ejemplo, en el otro proyecto, uno de los proyectos muy urbanos, con un legado muy fuerte que es la Casa Sarmiento, y después otro proyecto para ver nuestra comunidad, nuestras comunidades, nuestra identidad en otro ámbito. Eso hace que aporte mucho a la ciencia y también que los alumnos de nosotros estén interesados en seguir y toda la comunidad. También. ¿Vos, Emilia? Y yo creo, particularmente nosotros que hacemos ciencia desde la universidad pública y el conocimiento que se genera ahí es de la sociedad. La universidad pública es de la sociedad.
somos parte nosotras de la sociedad, digamos, siempre se piensa como que los investigadores fuésemos otra cosa y no sociedad. Somos parte y nos preocupamos por las problemáticas que son vigentes, que están en nuestro territorio, y creo que ese es el valor. Sí, reconocer que a veces cuesta mucho, por ahí por la vorágine, la burocracia de las instituciones, salir al medio, ¿sí? O lograr que el conocimiento que se produce realmente esté en el territorio, pero no es porque falte no es porque falte convicción o ganas de eso. A veces no se puede de la manera que uno espera, pero bueno, eso, de que sin ciencia la sociedad no avanza, el país no avanza.